Buen día, estamos con dos personajes de la dramaturgia de Nuevo León, Javier Araiza, quien ya nos ha visitado, y ahora Gabriel Contreras. Bienvenidos. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Yo quisiera hablar un poco de esto que está sucediendo a nivel nacional y que puede tener repercusiones locales, acerca de la política cultural, lo que se llama la Cuarta Transformación, y también del asunto esto de las becas, del FONCA, y luego un poco de CONARTE acá también, ¿no? ¿Cómo vieron el reportaje, no sé si lo revisaron, que sacó Notimex acerca de los becarios del Sistema Nacional de Creadores, de cómo se repiten las mismas personas, de cómo después son jurados, y empieza ahí como que un círculo no virtuoso, sino vicioso, donde hay un subsidio a la cultura o a las artes? Javier. Bueno, este era un secreto a voces, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ajá. Diríamos desde que se funda Conaculta, que como sabemos de dónde viene. Con Salinas. Con Salinas, Octavio Paz tuvo ahí mucho que ver, Letras Libres. Y bueno, Vuelta, no existía Letras Libres. O sea, el equipo que ahora es de Octavio Paz, que luego tenía como príncipe heredero a Enrique Krause, ¿no? Krause, inclusive, sí, claro. Hay una carta que le manda Octavio Paz a Krause y que le dice: he platicado sobre mi sucesión, sí, como si fuera un asunto presidencial, ejecutivo así y demás, ¿no? O de mandarín, o no sé, ahorita lo revisamos. Así es. Y lo platiqué con Carlos Salinas, el presidente. Así es. Y convenimos en que usted debería de continuar el proyecto Vuelta. Ahí hay un asunto que contradice La distancia del príncipe. Exactamente. De Octavio Paz y todo su ensayo bueno, excelente del ogro filantrópico. Y el debate, que creo que es un debate que hay que abrir ahora, el debate en lo que alguien, en el debate aquel, cuando la UNAM, cuando Nexos, ¿te acuerdas? Que ahí polarizan y decían, bueno... Hay cierta... Esto que tú mencionas también tiene que ver con el asunto de Krause, Carlos Fuentes, ¿no? Claro. Es que hay una historia ahí detrás. Interesante que hay que recuperar para contextualizar. Nexos, exactamente. Para contextualizar, porque las cosas no surgen así de manera espontánea, que ahora está el debate, ¿no? Este listado de becarios, que es muy amplio, es un gran presupuesto, y todo lo que hay en torno a esto, ¿no? Las becas, los premios, en fin, ¿no? A mí me parece que ahora es importante, y hay muchas críticas, hay claroscuros con la nueva política. Yo no sé si está muy clara la nueva política de la Cuarta Transformación, que yo creo que ahí habrá que discutir, pero el asunto de, por lo menos, de decir, bueno, privilegios y becas y presupuestos perennes o que vienen de mucho tiempo atrás, hay que cuestionarlos y hay que ponerlos en el debate, ¿no? Por lo menos, y ver qué es lo que sale, lo que viene, ¿no? Visto en perspectiva, entre Andrés Manuel López Obrador y Carlos Salinas de Gortari tenía razón. Es indispensable pensar en una política de subsidio para los trabajos que tienen que ver con el desarrollo de la creatividad, la imaginación y la ciencia. Es la única manera en que este tipo de trabajos se pueden desarrollar a nivel nacional y proyectarse en el plano internacional. Esto opera respecto a los investigadores en el campo de la biotecnología, las ingenierías, el dibujo, los cantantes, quieras. Es muy importante que el pensamiento tenga un apoyo responsable por parte del gobierno. Pero no burocrático, ni creo que eso no es la discusión. La discusión es que no hay rotación, que es el punto que puso Juan Villoro. Pero es un problema distinto. Que fue ahí o sea, una cosa es el Conaculta y el FONCA, y otra cosa es que esté en manos de una cueva
de ladrones. Exactamente. Son problemas distintos. Es como decir, se roban la luz, por tanto hay que quitar la Comisión Federal de Electricidad. No es así. Yo tampoco lo creo. Pero sí creo que hay capillas, podemos decirle, que se han apropiado de los presupuestos culturales, por un lado. Por otro lado, cuando mencionas lo del CONACYT, se ha revisado y el presupuesto, la mayor parte del presupuesto, iba para las empresas. Así es. Claro. Entonces el asunto no Eso son está las plenamente instituciones, comprobado. el asunto es cómo se manejan las instituciones. ¿Cómo se operan? Cómo se operan y Eso. creo que lo decía en una mañanera Andrés Manuel López Obrador, dice, pues sí, las revistas culturales, los intelectuales estaban cooptados. Y pásame el anuncio, gobierno, y subsidia esto, gobierno. Siguen estando etcétera. cooptados, ¿eh? Son otros. O sea, toma en cuenta que Sabina Berman está ganando 74,000 No, pesos. está ganando más de 100,000 pesos porque cobra por guión Ajá. y cobra por presentación. Eso se llama cooptación. Y Ackerman igual. Y Paco Ignacio Taibo igual. O sea, hay una rotación hacia una nueva mafia. Hay una mafia del poder intelectual. Lo que pasa es que esa mafia del poder intelectual leyó los libros de Marta Harnecker. Esa es la diferencia. Y Octavio Paz los detestó. Nada más. No. Eran los que nunca hicieron la crítica. Es la crisis del liberalismo que están ahí. Porque es muy difícil que un intelectual más o menos de un Sabina nivel se Berman asuma Sabina de Berman. neoliberal. No, espérate. Estoy hablando de Yo estoy estos, hablando de la Sabina mayoría de Berman los y de de los. Ackerman. No, por eso. ¿Es una mafia? No. ¿Cuál mafia? Todavía Están no llega a empezando- ser una mafia. No, Gabriel. Bueno, Por están un en lado, eso, están en proceso Por otro de lado, construirlo. ¿Cómo? están insertos, Están- ya son orgánicos. Así es, como Carlos Vallarta. Claro, están. Son O sea, orgánicos. Carlos Vallarta pasó de ser un comediante Ujú. a ser el guasón de la izquierda. El Fíjate asunto, la diferencia el tan asunto es importante. orgánicos de qué. Orgánicos, sí, es cierto. Y es un Lo dice Ackerman. Y es un concepto de Gramsci, por cierto, ¿no? Claro. El concepto de Gramsci, Ya que lo hasta sabemos. Salinas lo utilizaba, pero ¿en qué forma? Y el mismo López Obrador Lo está a veces ejerciendo. lo menciona. Lo Es está decir, hay un ejerciendo. nuevo bloque histórico, se está queriendo construir un nuevo bloque histórico, una nueva hegemonía, ¿sí? Pero Que- yo que no por cierto- veo, que yo por cierto no que veo yo- por cierto, yo un grupo. no lo hay. Como Se está es Letras constru- Libres. se está No lo hay, construyendo. no lo es, hay. Como muy es Nexos. difícil, es muy No lo difícil hay. disciplinar una mente como la de Carlos Vallarta. Carlos Vallarta es un gran comediante, es un hombre con una formación absolutamente improvisada. Él se inventó a sí mismo, es alérgico a los medios académicos, es muy imaginativo, muy rápido, un cerebro tormentoso. Es muy difícil meterlo en cintura. Y lo están tratando de hacer, y por lo pronto ya lo convirtieron en un contador de las historias del Palacio de Chapultepec. Eso es lo que, en eso lo han convertido. Pero, a ver, yo lo que tú dices, si nos vamos a la particularidad de los individuos, se puede hacer. Estamos hablando de tendencias, de corrientes, de grupos, ¿sí? Ujú. Vamos a decir en el campo cultural, ¿no? Lo que Bourdieu habla, ¿no? Es decir, cómo se va construyendo la legitimidad y el discurso en una sociedad contradictoria, y Bourdieu borda, valga el juego de palabras, sobre el neoliberalismo. Es el que hace análisis puntuales de la televisión, de los medios y de otras cosas, de los intelectuales y el poder. Entonces estamos ante una Siguiendo transición. precisamente a Gramsci también. Exactamente, sí, Siguiendo hablando de la más transición, claramente a Althusser. hablando de la transición, porque si no vemos el asunto en un problema de transición que no es una revolución, mis amigos de la izquierda y la ultra a veces coinciden con la derecha y la ultra en la crítica, porque no hay un análisis de qué es lo que está pasando. Y entonces es muy cómodo decir, es que es igual al otro, y es hasta peor que el otro, ¿no? Es que hay que algo- peor que Salinas de Gortari o que Fox. Es que hay algo Ese es que el discurso de la hay algo derecha, que de la vuelve- ultraderecha, y que hay intelectuales que lo retoman. Hay intelectuales, incluso, ese descubrimiento de la Casa de Berlín es bochornoso. Aquí, China, Donde y en estaba cualquier Fernando lado. Ramírez. Y donde estaba Que en la- Krause, que en la- y donde estaba Cinépolis, y donde estaba. Que en la misma Después de carta la que elección. mencionó- que en la misma carta que mencionó, también Krause habla de Fernando Ramírez como su posible sucesor. Claro. Entonces, ahí está, ¿no?
Ahí está un núcleo que viene pues, de las becas, que viene de Conaculta, que viene de la publicidad, que viene de un discurso. Es decir, el discurso, espérame, el discurso del Mesías... Nada más que termine y entras. El discurso del Mesías tropical, o sea, ¿cómo se capitalizó? ¿Cómo se retomó, no? Podemos estar de acuerdo o no en algunas cosas, pero ese fue un discurso muy bien elaborado y que se retomó ya en analogías burdas, chafas, como es igual que Chávez, es igual en Maduro. el discurso que es igual que Cuba, ya vamos hacia Cuba, ¿eso es ultraderecha o no? ¿O es derecha? Mira, a ver, Los liberales no llegan termina a llegan a tanto. Entonces, lo que yo quiero decir es un núcleo de intelectuales, de artistas, de escritores en el poder, por lo menos desde que empieza el periodo neoliberal, que eso se puede datar muy claro, que los mismos críticos del PRI lo dicen, ahí empieza, que empieza con Salinas de Gortari y en este momento entra en crisis. Y hay una transición y donde con arte está, las universidades están, las privadas y las públicas, pero es otro tema, ¿no? Lo que yo quiero decir es que si no lo analizamos en el proceso de transición y haces la crítica del pasado y la autocrítica incluso, porque hay que hacer la autocrítica de la izquierda, ese es un tema que no se ha abordado muy bien, porque hay un discurso casi enloquecido a veces en caracterizar lo que está pasando ahora, cultural y políticamente hablando, en el periodo de AMLO y en lo que va. Y en lo que va, ¿sí? Entonces, el asunto es, ¿cuál era el discurso? ¿Cuál era la praxis? ¿Cuál era la vinculación con el príncipe y con el dueño? Que es de lo que Porque hablaba, ese es el otro asunto. ese es lo que hablaba Carlos Fuentes, ¿no? El dueño, exacto. Carlos Fuentes acuña eso, me recuerdo muy bien. Bueno, sí, pero además del príncipe está Televisa, además del príncipe está Azteca. A ver, ¿tú estás de Está acuerdo el TEC, con este discurso? claro que no. Y ¿Por qué? explico por qué. Sí. Desde que asciende esto que caprichosamente se ha llamado la Cuarta Transformación, o sea, realmente hay muchas transformaciones en la historia del país, y para que fuera la cuarta habría que dejar muchos periodos fuera, por ejemplo, la fundación, la conquista, etcétera, o sea, no es cuarta Está transformación. metido en los Eso- grandes relatos sí. de la historia de México. Sí. Eso en principio. Pero luego, la Cuarta Transformación ha llevado a cabo un conjunto de escaramuzas banales, como hablar de la promoción de la lectura y otorgarle al mismo tiempo un presupuesto cero. Darle un presupuesto cero significa matar la lectura y decir, la van a hacer voluntariamente todos los que quieran. Eso siempre ha ocurrido. Se trata de contratar gente, de preparar cuadros y de que esos cuadros lleguen a los espacios donde se tiene que promover la lectura. A partir de los esfuerzos personales de Beatriz, no se va a lograr absolutamente nada. Se está matando la como cuestión de la lectura. la lectura que promovió Gabriela de lo de Pacheco, ¿no? Exacto, eso Gabriela es. O sea, Cantú. es un presupuesto cero, primero. No. Segundo, la promoción de la lectura a través de la publicación de libros de los tiempos de Juan Brom y Antonio Gramsci no va a ayudar a nadie. Nosotros, para progresar como país, necesitamos todo menos eso. La innovación, la creatividad, exigen otro tipo de actividades, incluso más allá de la lectura del ¿Qué papel. tipo de actividades? Por supuesto. Por ejemplo, juegos matemáticos. Por ejemplo, estudio de procesos geométricos. Por ejemplo, robótica. Por ejemplo, tecnología aplicada al mundo de los niños. Que los niños sepan cómo se trabaja un Arduino, qué significa un robot, cómo manejar los drones. Eso es lo que nosotros necesitamos en estos momentos para ser competentes a nivel ¿Para parecernos global. a quién? No leer Para sílabas. parecernos a quién. Lectura de ¿A los algoritmos. gringos o Para a quién? parecernos al ¿A quién? mundo. Al Para mundo, parecernos a la al tecnocracia, mundo. a la tecnocracia. No, Métete en la tecnocracia, esto que estás pero haciendo no tú aquí, resuelvas los problemas nodales. Esto que estás haciendo tú aquí los es gracias a la los tecnocracia. problemas nodales de la enorme pobreza que hay en este país, de la violencia que hay en este país, de la Ok. corrupción que hay en este La país, o pobreza la niegas. no se soluciona con espera. rezos no, evangélicos, que esa por ha sido la supuesto. opción, y tú te has identificado Por con eso desde tu Por juventud. supuesto que tú sabes que yo soy un crítico de eso. Yo soy un crítico y no. de los intelectuales orgánicos y lo puedo decir concretamente, Ajá. de el dueño y del gobierno.
Fíjate bien. Creo que el intelectual es la crítica fundamental. ¿Y qué tiene que ver eso con el presupuesto pero cero? No es el presupuesto cero. No, y además no existe estoy el presupuesto defendiéndolo. cero. Yo creo que hay muchos errores en lo que podríamos llamar la política cultural ahora del nuevo gobierno y en muchas cuestiones Javier, ¿tú sabes de la cómo salud y funcionan demás. las Olimpiadas Pero Matemáticas? ninguna transición, ningún cambio es tersa, ningún cambio está exento de contradicciones. ¿O alguna vez leíste Hegel, leíste dialéctica? ¿Tú fuiste marxista o no de izquierda en la Facultad de Psicología? ¿Ya no lo eres? ¿Crees que eso ya no funciona? Analizar la realidad desde el punto de vista de sus contradicciones, te exige de sus conflictos. Y si quieres entramos al terreno de Nuevo León porque es muy específico, es un laboratorio. Ahorita entramos, es un laboratorio. nada más Pero yo lo que quiero decir Visualizar. es que no puedes totalizar y decir presupuesto cero. Que hay una... Pero Beatriz, no lo dice dije Gabriel, yo, lo dijo dicen Beatriz. ellos. Por eso, Pero estoy criticándola. No, O sea, ¿cómo se puede estar de yo acuerdo no con creo, eso, yo güey? no creo en los ningún presupuestos. Mesías ni ningún evangelio. Hay muchas críticas, muchísimas críticas. Lo que sí planteo es que dentro de esto que se llama cuarta transformación o transición o cambio, democratización, lo que tú quieras, que además, ahí te va una crítica. Yo no creo lo que dice ni Morena ni López Obrador del capitalismo bueno. Tú sabes que yo tengo una crítica al capitalismo. Acabo de escribir una obra de teatro. Te recomiendo que lo vayas a ver. Marx y Bakunin. Y ahí está un pensamiento de recuperación de un discurso de la crítica a donde nos está llevando el capitalismo, a la tecnocracia y aberraciones como Bolsonaro, como Trump. Y algunos dicen, es que es igual que Bolsonaro y igual que Trump. Llegan a esa aberración aquí. Algunos intelectuales lo han dicho. ¿Cómo? Esto no algunos, muchos. Algunos, Muchos. Hay- La comentocracia está en eso. Hay aspectos- Nada más para terminar un poco con lo de tú dices Gabriel. mucho, digo algunos, Aspectos pero, muy pero no, importantes. A ver, es que Gabriel. ahí sí es la crítica cero, el análisis cero de la intelectualidad. Yo me estoy hacer esas refiriendo a datos, analogías. me estoy refiriendo a datos. O sea, Una no cosa se puede... importante, Gabriel, antes de que sigas, que me interesaría ver si hay que leer los algoritmos más que leer otras cosas, con lo que estás diciendo en claro. términos de tecnología. Y construirlos. Pero yo también estoy de acuerdo de que sin presupuesto no hay cultura. Claro. El Estado no crea el arte. Claro. Como decía Hans Magnus Enzensberger, Sí, vas a hacer la plomería. Necesitamos un Estado plomero para que funcione todo. Pero para hacer plomería necesitas presupuesto. Claro. Y también en esto de la lectura hay otro tipo de cosas como en Polonia u otros países donde desde chicos dicen cuáles son los 50 libros más importantes de nuestra historia literaria. Y cuando salen ya al bachillerato ya se leyeron todo eso. Claro. Pero esa es una función del Estado. Claro. Como función del Estado es no tanto en el asunto de los privilegios de las becas, que hay que seguir criticando, sino, por ejemplo, lo que me planteaba una amiga, la viuda de Sergio Durán, dice, yo estoy proponiendo para ir con Esteban Moctezuma y hacer todo un plan para los normalistas rurales. ¿Por qué? Porque en las ciudades tienes el acceso a las librerías, tienes el acceso a internet, etcétera, ¿no? Entonces lo que se plantea ya es una cuestión así media Vasconcelos, Gabriela Mistral, Sí, ¿no? sí. Pero Las retomada misiones, las famosas retomada misiones. en estos tiempos, ¿no? Y el asunto final es esto que dice Gabriel. Sin presupuesto no hay vida Yo estoy de cultural. acuerdo. Y hay otra cosa. Yo estoy de acuerdo. es Eso que no está en es que si no me discusión. deja hablar, ¿cómo lo planteo? Sí, No, termina, pues, por a ver. favor. Es muy sencillo. Primero, presupuesto cero es un absurdo, es un fraude por parte del gobierno, un engaño. Demagogia. Yo no sé a quién engañan, pero a alguien quieren engañar. Así La mismo, gente de ¿no? Beatriz Gutiérrez, quizás a su marido. Pero lo más importante es que nosotros tenemos que identificar el presupuesto cero como una negativa de desarrollo de la imaginación y la inteligencia. 2, hay una lucha contra las matemáticas. El desarrollo de las matemáticas es muy importante y la manera en que se mide numéricamente el avance matemático es a través de las Olimpiadas Matemáticas A que las- ocurren a las en cuales- Rusia, a las cuales no no mandas. están asistiendo los mexicanos, porque los Bueno, ahí está mexicanos Guillermo están del Toro, ocupados. ¿no? ¿Eh? Oye, Guillermo del Toro. Así Deja que es, termine, Javier. Guillermo del Toro tiene que hacer lo que el gobierno mexicano no es capaz de hacer ni de entender, porque Guillermo del Toro es más inteligente que los funcionarios
mexicanos en el área de educación y tecnología. Eso es muy importante de observar. En segundo lugar, nosotros tenemos que dejar de pensar en el siglo XIX. Bakunin ya no es ni gusanos. Bakunin está más olvidado que nunca, más ajeno que nunca, como el pensamiento marxista clásico es ajeno a los procesos actuales. Y eso ir más allá. se extiende desde el estamos poder hablando de una a Juárez, corriente de al Nigromante, Claro, a todo por lo que hacen las supuesto. mañaneras, Sí, Andrés sí, Manuel. todos. Esto no es contra Cárdenas el también, si contra el quieres. porfirismo. También Cárdenas, ¿no? No, Mételo deja que también. termine. Un detalle más, nosotros tenemos que pensar en qué es lo que ocurre hoy con el desarrollo del pensamiento. Y la vanguardia está, por ejemplo, en Inglaterra, en Ken Robinson. Ken Robinson plantea, tú tienes que estudiar a tu alumno, ver cuál es el talento que él puede desarrollar, cuál es el talento que le gusta, y si coinciden, darle una ruta para que él pueda convertirse en una persona no solo inteligente, sino genial. Ese punto de vista que desarrolla Robinson, lo desarrolla al mismo tiempo Gladwell, lo desarrolla Gardner. ¿Cómo lo desarrollan en el sistema Pero fíjate, educativo inglés? Fíjate la trampa. Es- el individuo. Me el permites, genial. Pues me sí, permites. pues- Si no conoces el sistema, no lo puedes criticar jamás. ¿Cómo se estructura? Conozco la O sea, se estructura así. el sistema educativo Escuelas inglés? libres Ajá. en las cuales los maestros, a través de procesos creativos, traten de encontrar los elementos básicos del pensamiento del niño y estructuren así el que va a ser luego su currículum. ¿Hay Esos capacidad son los para eso en currículum, México? pues, en la UDEM lo están intentando. por Estamos ejemplo. hablando de la UDEM. No hay capacidad, Yo tenemos quiero que hablarlo en las escuelas públicas. tenemos que construirla. Muchos países contratan a Ken Robinson como asesor. ¿Qué para- países lo han contratado que sean similares a México? Estados Unidos, por ejemplo. ¿Similares al sistema educativo? No es similar, por supuesto que no. Pero Ken Robinson vive en Estados Unidos. O sea, él después de desarrollar estos procesos educativos en Inglaterra, fue contratado por el gobierno norteamericano para ayudarlos a ellos a desarrollar El esos asunto procesos. es, como se decía antes, muy importante la tropicalizar inteligencia. cómo lo haces Pero en la México. inteligencia no nada más es Primero abriendo el matemáticas. diálogo. Pero Abriendo es que el diálogo primero. Bueno, No hay otra manera. abre el diálogo La y inteligencia no es solo matemáticas y tecnología, eso es tecnocracia. ¿Sí? Hay una frase muy famosa, los tecnócratas, hay excepciones, odian la poesía, odian la historia, odian la filosofía. Aquí en México se intentó eliminar la Salinas filosofía. no odiaba nada de eso. Nada, ¿eh? No, ni los tecnócratas, velos. Sí, a la Digo, crítica Salinas- saben números, saben de variables y de economía, no, economicistas. pero Esa sa- crítica ya le hicieron garras. Por ejemplo, muchos Salinas teóricos. se sabía perfectamente Odiaban, capítulos ni de siquiera, y de 100 años de soledad. Adam Smith y Ricardo, los del desarrollo del capitalismo bueno, entre comillas, digamos, el capitalismo del bienestar social, que es una de las bases de López Obrador, por cierto. Es una de las vertientes ideológicas. Habría que analizarlo y del movimiento. No es populismo igual a Chávez. Es una farsa. Populismo igual- No es espérate, el populismo, Deja que es una termine. Ese es farsa. el discurso de la ultraderecha, de la derecha. Es complejo lo que está pasando. Presupuesto Espérate, cero es una farsa. La inteligencia no solamente es la matemática y la física y la tecnología, por supuesto. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero también la AMLO. historia. Espérame, también la historia, la filosofía. También ¿Tú desdeñas eso? la crítica de lo social. No, También ok. decir, No, que no. resuelve las escuelas públicas, resuelve lo básico, dónde te sientes, dónde tengas un pizarrón, dónde les pagues a los maestros, capacitación de los maestros. Y lo que tú decías me parece fundamental, es elegir libros de una sociedad. Nosotros leímos El extranjero en la prepa, ahora ¿quién lee El extranjero en la prepa, en la universidad? Bueno, En las universidades, espérame. había un libro de una Sí, antología, y ¿no? muchos Covarrubias, libros, sí, hay sí, muchos sí. libros, ¿no? No, pero había una antología. Bueno, eso se quitó. De Se Alfonso pretendió Rangel Guerra, quitar creo que era el promotor. la filosofía de los estudios de las universidades. Eso no sirve, la antropología no sirve. ¿No? Lo que nosotros queremos matemáticos, físicos, además, no en la investigación, sino en la subordinación de los dictados de los grandes tecnócratas, de los grandes, dónde sacas de los eso, grandes Javier? business. ¿De dónde Porque, sacas eso? Pues, ¿dónde lo estoy sacando? Pues de los informes, de las lecturas, de la información que yo tengo al Sí, respecto. pero No, datos específicos. ¿de dónde los sacas? espérame. Bueno, Gabriel, Lo que por estoy ejemplo, diciendo esto que yo es decía hubo una de lucha, Javier, lo de CONACYT y aquí en Nuevo León era con las empresas. claro, Sí, claro, sí. porque las Y empresas es muy al final sencillo de eran entender, las que ¿eh? dominaban las empresas y en Nuevo Es León que son tú las no, que tú dominan. no puedes enviar investigadores de CONACYT
a trabajar a la tienda de la esquina, porque no tiene nada que hacer allí. El O sea, asunto, los centros donde se el puede asunto no es desarrollar ese, el la asunto ciencia quién es se en las quedaba con los empresas. presupuestos. Eso es una Eso tranza. es otra cosa. Eso ¿Por es qué? una Porque tranza. pueden ir a todas No las hay vuelta de empresas, hoja. a las universidades, Y eso hay que pueden atacarlo. ir a cualquier lado, pero la corrupción estaba ahí Así porque es. los presupuestos no se iban a los investigadores. Pero eso no depende de CONACYT. Claro. Eso depende de quién administra y cómo administra CONACYT, Bueno, que es distinto. claro, las instituciones no se Sí, no se pero manejan CONACYT no es algo Sí, no es algo nebuloso, serio, ¿no? sí, Telequia, ideal, son así gente. es. A ver, Es la gente que está ahí. ya nos planteamos dos posturas para entrar a lo de Conarte, ¿no? Ujú. Ya vimos la de Gabriel, ya vimos la de Javier. O sea, ¿qué está pasando aquí en Nuevo León? Es penoso lo que está pasando. Tú lo saben, publicamos en Pantaurlico un dossier sobre Conarte en el 2009. Y yo recuerdo ahí un artículo y lo que viene es una crisis económica, en una crisis social, en una crisis que es la que estamos viviendo en Nuevo León, del transporte, de que estamos envenenándonos. Y Conarte forma parte, es el aparato cultural público importante junto con la Universidad de Nuevo León, que han tenido una historia muy importante en la cultura del Estado, liberal, de izquierdas. No lo iba a generar el TEC, ni la UDEM, ni la UR. Es decir, la modernidad de Nuevo León surge en la Universidad de Nuevo León y en algunos enclaves, digamos que no de la Universidad de Nuevo León. Estamos hablando de instituciones, porque si hablamos de Conarte es una institución. Es un aparato, digamos. Un aparato del Estado. Sí, pero ¿cuál es tu evaluación Bueno, de mi Conarte? evaluación es que es crítica la situación en que está en este momento Conarte. ¿Por qué es Mira, te crítica? voy a dar por lo de los presupuestos a propósito, ¿no? No entiendo. Un ensayo que tú publicaste, que hay que rastrearlo, ¿no? Cuando lo del famoso Fórum de las Culturas, que se apropiaron los empresarios de él. Es más, con todas sin andar con enmascaramientos, le dieron el Fórum, que fue un fiasco, que fue un fracaso, que fue el síntoma y la alarma de algo que venía y que ahora está haciendo una crisis. Pero el fórum es para detonar las bienes raíces y que alguien se apropie de los terrenos. Por supuesto. Sucedió, Pero era una mascarada. Tú debes de Era una no sé si mascarada, estuviste ¿no? allá ¿No crees que tú en fuiste Barcelona? ¿no? Cuando hacen el primero. La misma jugada, sí. Es la jugada, es la de Monterrey, es la de Nápoles, es la Y se de... acabó. Calentar la de- terrenos, ¿no? Sí. La de Chile, no me acuerdo qué. Especular, sí, ya está ahí. No se llevó especulación inmobiliaria, de Ajá. acuerdísimo. Lo que quiero decirte es porque si la memoria se nos va, entonces no entendemos lo que está pasando. ¿Qué ensayo Y el dices pensamiento tecnocrático para precisamente buscarlo? no quiere nada de historia. ¿Qué ensayo dices para buscarlo? El que publicamos en los tubos. Ujú. El escenario del Fórum de las Culturas, así lo titulé. Es más, lo voy a retomar porque hay que hacer un análisis de la situación contemporánea a Y hasta, partir de 12 años. hasta vino Krause a aplaudir y a decir... Dijo y a pontificar. estamos en la modernidad. Ese sí a pontificar, ese sí como Claro. el Mesías, pero el Mesías de la derecha. Sabíamos que estaba muy vinculado con CMS y que ya sabemos. El business por el business, ahí sí sin tocar baranda, ¿no? Y sin justificación, como hay unos que aparte en el gobierno. El asunto es que ahora es risible. Mira, ¿cuándo se había dado, después de próximos son 25 años, que ahora que los cambios de los vocales, el presidente de Conarte sugiera a algunos de los de literatura, no sé si de los otros gremios? Bueno, estuvo llamando a todos, métete a concursar. a concursar las vocalías, ¿no? Sí, porque de motu propio, de alguien de la gente, o de una propuesta, que yo entiendo que esa es la democracia, ¿sí? Si creemos todavía en ese concepto, decir, órale, yo participo y yo hago una crítica, yo propongo esto en torno a la institución, porque formo parte de la institución. Conarte no es la burocracia, Conarte es un conjunto de reglas, de reglamentos y de leyes avaladas por el Estado y de una carencia de política cultural que nunca se ha debatido en Conarte, porque le sacan o porque no saben cómo hacerlo. A ver, entonces son puros retachos, parches que ahora hicieron crisis y están haciendo crisis en una tendencia donde hay un amiguismo y hay un esto que hablábamos al principio, pues muy evidente, ¿no? Gabriel, está en crisis, ¿cuál es tu evaluación de Conarte? Es algo que hay que pensar muy detenidamente, en perspectiva. No tiene 3 años, Conarte tiene mucho tiempo, ha sufrido muchos cambios y lo que está en movimiento en estos momentos dentro de las redes sociales, que es donde está verdaderamente
la información es un conjunto de críticas de carácter anónimo. Para nosotros hablar de una crisis, de un estallido, de una decadencia o de una plenitud de Conarte, tendríamos que citar a esas fuentes aquí, o en Conarte, o en Canal 28, que para eso es, y discutir con ellos y analizar públicamente las funciones públicas de un aparato público. Claro. Eso no está Como ocurriendo. se hizo No hace está años ocurriendo. en protestas, recuerdo mucho a Ángel Sánchez Borges, protestas ahí en frente Eso es lo que no del está Palacio. No está ocurriendo. ocurriendo, y yo Y de acuerdo eso con es Eso se cambió, urgente. la plaza pública por la plaza virtual. Por los arreglos. Y lo O sea, peor, finalmente y lo todo se peor, y lo arregla. peor, anónimamente. Esto que ¿Esto que dice Gabriel? ¿Quieres Sí, por eso, Conarte emulando Con a lo Artelix de- yo no lo con tomo en Artelix. serio, ¿eh? Sí, bueno, Julián, no sé eso qué, que ¿no? Sí. luego hubo un artículo de Plácido Garza En El Horizonte y en bueno, SDP. que habría que verlo con mucho detalle. Esto de no me pongas Yo patadas lo al que- pesebre es una frase que tiene mucho sentido, ¿no? A veces hay que darle patablas al pesebre e incluso desarticularlo si es preciso. Y ahí Y soy sobre todo- bacuniano y soy anarquista sí, de sobre alguna todo manera. cuando- Entonces, espera, termino la idea, ¿no? Esto, que hay datos, que hay registros, pero anónimos. Y me parece que a estas alturas y en este punto de Conarte y de la política en el Estado, de la política nacional y la política global, si quieres, no es posible que en el medio intelectual estés haciendo una crítica anónima sobre pretexto de jugar o satirizar, porque si vas a hacer la sátira y la ironía, que es válida, o el discurso, o el tono que sea, pero hacerlo en el espacio público, en el ágora. Pero lo en los principal, medios. ponerle nombre, ¿no? Ponerle nombre y hacerlo, yo coincido con Gabriel, públicamente, en estos Es que- foros y- en los y empezar a hacer los debates, foros y en los las debates. revistas, Detrás y donde de se pueda, todo ¿no? esto hay elementos de mecanismo político, por ejemplo, las predilecciones de Ricardo. Es muy importante que él las exponga y que nosotros las observemos críticamente. Pero el La asunto de un participación servidor de público Alejandro- no es que te llame particularmente, No, sino que no haga es una su propuesta. A papel. ver, a mí me parece esto, Una yo soy parte de convocatoria y este punto. organismo, vamos a discutirla. Claro. Pero no lo hacen. No lo hacen, como tampoco se puede analizar abiertamente con la participación de todos los elementos que conformamos ese aparato estatal, sus políticas. No ha llegado un momento de reflexión y es urgente. De acuerdo. Hay que desechar De acuerdo. lo de Conarte Leaks. Lo de Conarte Leaks no es algo considerable en términos documentales, no son datos duros, ni siquiera son datos en tanto que no haya un firmante, un responsable. Exacto. Cuando yo sepa con quién hay que discutir, yo mismo discuto. Claro. Y estaré feliz de que Ricardo discuta. Ricardo es una persona honesta, una persona muy inteligente, una persona con gran sensibilidad, pero hay que ponerlo a prueba. Y él estaría dispuesto a ponerse a prueba si alguien le dice, ponte a prueba, pero no ha llegado esa persona. Pues O sea, vamos a invitarlo gritonear, aquí y que se ponga a prueba. ¿Cómo? Vamos a invitarlo aquí. Bueno, eso ya sería cuestión tuya. Sí, por eso, pero Sí, sí. retomando tu propuesta. Claro, sí, sí. O sea, hay que pensar inteligentemente y con datos en la mano este tipo de acciones. No basarnos en datos meramente instintivos, nebulosos, irresponsables para condenar las acciones de personas que trabajan desde muy temprano hasta muy noche. No podemos desechar su trabajo por un irresponsable que avienta una piedra y huye. Más allá de las redes sociales, ¿cómo ven la estructura misma y el funcionamiento de Conarte? Está en decadencia. Está en decadencia plena. Los gremios pertenecen al siglo XVIII. Bueno, yo no estoy metido Sí, en esos gremios. Sí, bueno, pertenecen, yo tampoco estoy en ninguno. Yo hago trabajos muy diversos y no estoy en ningún gremio. Primero, porque no me beneficia nada. Segundo, porque no veo cómo beneficiarlos. O sea, los gremios no existen. Hay un montón de artistas individuales que se dicen representados por alguien que brota de la opinión de 45 personas, si bien les va. O sea, representan a 45 cuando les Un va porcentaje muy bien. mínimo. Sí, o nada, porque Exacto. hay gremios que ni representante tienen porque nadie quiere votar. O sea, no son representativos. Por tanto, hay que pensar en otro mecanismo de representación o en eliminar la representación y entonces dialogar nosotros con Alejandro,
con Melissa y con Ricardo. Y decirles, este es mi plan. Entonces, Eso podría ser. No, A ver, tú, ¿qué ¿Por qué opinas no? tú? Permíteme, sería un retroceso. Es volver al individualismo, ¿no? Tú Pues individualmente... es que ahí está el A ver, individualismo. Pero lo colectivo ya tronó. No, es que nunca eso sí, existió. no, los gremios... Los gremios son puro es rollo. la reunidad, no, los sindicatos para defensa de derechos, de sus derechos económicos, desde que vienen a finales del siglo XIX, pasan por el siglo XX, son los que modernizan, digamos, el capitalismo. Eso es la historia, Bueno, pero sí, ¿qué está sí, sucediendo sí. ahorita? Volvemos aquí. Eso no tiene Ok, nada que ver pero con lo los que quiero gremios. decir es que la organización por sí, llámese gremios o quítale la palabra, llámele como le llame, eso sí es discutible, pero el hecho de una colectividad sí, que confronte al aparato pero ¿ha burocrático funcionado o no? y que participe, que no ha funcionado por la despolitización, ese es otro tema. Entonces, que Es decir, porque hay que educarlos en Pierre Bourdieu. no, hay que educarnos, hay que debatir, decir, ¿qué chingados estamos haciendo aquí? ¿Para qué sirve? Pero ¿cuál es el mecanismo, Javier, para llegar a eso? Debatir, a ver. O sea, funciona- deliberar, pero ¿quién va a provocar? No creo que los fotógrafos debatan. Eso sí, puede provocarse. Porque ellos no desde van a fuera, desde ellos dentro, no van a convocar desde nada. ¿Qué van a fuera, desde debatir dentro, los escultores? Bueno, vemos qué pasa. Por lo pronto ahorita hay una crisis, aquí coincido con Gabriel, coincidimos en este punto. Hay una crisis que no es Pero más es una que la- crisis del modelo. O sea, yo lo que propongo es desechar el modelo. No. Yo Para- lo que para propongo es hacer que- revisarlo. No educarlos y hacerlos debatir. No, Pero no, los escultores no pueden debatir. Pero ¿para qué, Gabriel? No. Es decir, esto lo quitamos y ¿qué vamos a poner? Una Secretaría de Cultura, un individuo No, que estoy- diga, le- son mis le estoy- amigos le estoy los que- diciendo a los Gabriel. Una posibilidad de presentación pública de tus proyectos. O sea, que tú dijeras, ¿sabes qué? Vamos a hacer un pequeño consejo de 8 fotógrafos y esos 8 fotógrafos van a ver públicamente los proyectos de 4 personas y públicamente van a decir, este funciona, estos no funcionan. Y argumentar. Eso sería un poder público. ¿Qué te parece a ti? No, pues pues estamos criticando las becas, ¿Por qué no? los premios, ¿Pero por qué los no, Javier? amigos, los amiguismos. No, es que no es No, amiguismo. porque no se trata de volver al asunto de los, ¿cómo se dice? De los notables. Es que no De son los- notables, son- Javier. bueno, no, Así se eligen a los funcionarios en Europa. No, los notables, espérame. Digo, estás- Yo lo que sí, estoy siempre- diciendo es una siempre hay jurados. organización, Y no van a ser los mismos, ¿no? una Y no van a organización ser los mismos. representativa, donde participen quien no quiera A ver. incluso. Mira, te planteo una cosa, donde un universo, ¿no? Que son demasiados. Es que gente estás de teatro. estás imagínate que- inventando, no estoy inventando. A ver, espérame. Que a partir de una estructura que es modificable. La ley, la política cultural, por supuesto, todo es modificable. Sí, Todo pero es. ¿hacia dónde? Y más hacia 25. ¿Hacia qué modelo? Gabriel ya planteó Yo algo. digo que ¿Un modelo no un público? modelo individualizado o de pequeños comités, sino de una participación como está y que se abra a la sociedad cultural, vamos a llamarle así. ¿Quién Tú no escribes. ¿Quién compone Tú no la escribes, sociedad espérate, cultural? No se te va a forzar a que participes en el gremio, pero los vocales y los gremios que tengan la capacidad de decir, hagamos una reunión con quien se considere escritor o que diga honestamente, yo escribo, pero no estoy en el gremio, vamos a debatir qué con el asunto de la enseñanza de la escritura, por ejemplo, en la primaria, o las publicaciones. Pero eso qué tiene que ver con arte. El periodismo cultural, claro, porque con arte O sea, tiene que ver con todo el espectro de la cultura. La pintura, el teatro, la música, la arquitectura. Esto, Sí, no, las pero bases de las Conarte. escuelas primarias, digo yo. Porque es una propuesta factible a ¿Qué? debatir. A debatir en Sí, el sí, pero Congreso. ¿Qué es lo que quieres debatir? Pues que haya en los programas educativos, desde primaria, secundaria, presupuestal. Hoy con arte, o sea, lo que está en la la mesa es con aproximación, arte. espérame, la aproximación a la literatura, la aproximación al teatro, mira, en Eso los se 80 tiene que hacer a través de las instancias adecuadas. Tal vez lo puedan hacer los gremios, pero tienes que ir a la Secretaría de Educación. Claro. No, con arte no está metido en eso. No, pero puede estarlo, debe estarlo. Bueno, como consejo dentro de las si con secretarías. arte tiene una visión política y social, pública, realmente. Pero es muy utópico, Javier, lo que estás No. planteando. Es peor de lo que hay. Entonces, ¿para qué sirve un... Mira, estamos discutiendo eso. Yo digo Espérame, que con nomás arte- déjame termino yo. Estamos discutiendo con arte, por un Sí, lado. que- No estamos discutiendo la educación primaria.
Estamos discutiendo que hay una crisis en la cual coinciden ambos y que está la Que decadencia. debe Sí, yo hago un modificarse, planteamiento. Claro. ¿Sí? Esto lo podemos profundizar. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco bastante su participación. Javier, Gabriel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Y gracias a nuestra audiencia. Gracias a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Vamos a seguir sobre estos temas porque son importantísimos para algo tan, no sé qué adjetivo, que se llama comunidad cultural. Gracias y hasta luego.